parénquima renal, que normalmente son estériles. Entonces es súper importante entender que es la presencia de bacterias y entender que la orina es estéril. ¿Cuán frecuente es este problema? En la mujer fértil, una cada 200 mujeres va a tener infecciones urinarias cada año, vale decir 0,5% de las personas cada año. Y el otro tema es que las infecciones urinarias en las mujeres van a recurrir. Entre 27 y 47% de las mujeres van a tener algún recurrencias, aún teniendo las vías urinarias normales. La incidencia en los hombres menores de 50 años es de 5 a 8 por 10.000 habitantes. La razón por la que antes de los 50 es más bajo es porque todavía no tiene problemas de próstata. Empieza a crecer la próstata y empiezan a aparecer más problemas de infecciones urinarias en los varones producto del crecimiento. ¿Qué pasa con los niños? En general, las niñas tienen el doble de prevalencia que los hombres, pero en las menores de 1 año, 7%, los niños 3,3%. Entre 1 y 2 años, 8,1% y los niños 1,9%. Y estos niños, si los circuncidas, esta incidencia va a bajar, esta prevalencia va a bajar entre el 0,2 y el 0,4%. Entonces, ¿cuántos son más frecuentes las infecciones urinarias en los hombres? Son más frecuentes en los extremos de la vida, cuando recién nacen y cuando son adultos. Cuando recién nacen, va a ser producto de dos condiciones. Uno, de una condición natural, que es la presencia del prepucio, fimótico en general. Entonces, estos niños tienen más posibilidades de tener infecciones urinarias. Y la otra condición es cuando los pacientes tienen una malformación congénita que se llaman valvas de uretra posterior. Entonces, las valvas de uretra posterior que solo tienen los varones es otra causa de que los niños en este momento inicial de la vida es un poco más alta su incidencia de infecciones. Después en el hombre se mantienen relativamente bajas hasta que empieza a crecer la próstata. Más adelante les voy a explicar una condición que está pasando hoy día con los hombres que está condicionando que tengan más infecciones, pero en líneas generales en el varón es baja la incidencia de infecciones urinarias. En las mujeres a lo largo de la vida, ¿cómo clasificamos las infecciones urinarias? Las clasificamos en no complicadas y complicadas. La no complicada es cuando la persona que padece la infección tiene el tracto urinario normal y la otra condición es que el huésped es saludable. Y hablamos de infecciones urinarias complicadas cuando hay una anomalía funcional o estructural o el huésped está comprometido. Ejemplos de esto, anomalía funcional, puede ser un paciente que tiene una vejiga neurogénica o una diabetes mellitus o está inmunosuprimido por alguna medicación. Y tienes una anomalía estructural cuando el paciente, anomalía funcional es cuando el paciente tiene una vejiga neurogénica y anomalía estructural es, por ejemplo, una hiperplasia prostática, una estenosis uretral, la presencia de un cálculo. Y cuando el huésped está sano es no complicada y complicada es cuando el paciente tiene por ejemplo, una diabetes mellitus o está inmunosuprimido. ¿Cuáles son factores que debemos de estar atentos? En general, cuando los pacientes como factores demográficos, el embarazo y el sexo masculino, si los pacientes tienen esta condición, es algo que hay que tener presente y estar atentos, o pacientes de edad avanzada, comorbilidades, la diabetes, pacientes inmunosuprimidos, la falla renal, los trasplantados renales o historia de infecciones urinarias durante su infancia. En relación a las características de la infección, si la infección es adquirida en el hospital, es un factor de riesgo. Los superpatógenos que son resistentes a antimicrobianos es una condición que hay que tenerla presente. Hoy en Cochabamba y en general en Bolivia por el mal uso de antibióticos, en general tenemos bacterias multiresistentes, que es algo que vamos a comentar también más adelante. Cuando los pacientes tienen más de 7 días de síntomas, es una condición que hay que estar atentos. El paciente que recientemente está usando antibióticos es algo que hay que estar también presentes. O cuando los pacientes han sido sometidos a instrumentaciones. Y también hay que descartar problemas de tipo de anomalías funcionales o estructurales como uropatías obstructivas, hiperplasia, estenosis de uretra y otras.
En la mujer sin factores de riesgo, definitivamente la Escherichia coli es la principal causa de infecciones, que está alrededor del 80% de los pacientes, y la actividad sexual es el principal factor de riesgo. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver que antes del inicio de la actividad sexual, la prevalencia en las mujeres es relativamente baja y en la medida que va aumentando y aumenta la actividad sexual, en general van a tener más infecciones urinarias las mujeres. ¿Cuál es la patogénesis? Vale decir, ¿de dónde vienen estas bacterias que normalmente no están dentro de la vía urinaria y se entran a la vía urinaria y la infectan? La vía más común es la vía canalicular ascendente, es la flora que está en la flora fecal, de la región perianal va a la región perineal y a través de esta región migra y se introduce de la uretra hacia la vejiga y eventualmente puede subir. Entonces, esta definitivamente es la principal causa, menos común hematógena y todavía aún más rara la linfática. ¿De qué depende de que un paciente pueda o no pueda tener infecciones? Definitivamente de la agresividad del germen, de la cantidad de inóculo y de las defensas del huésped locales y sistémicas. Hoy día hablamos de pacientes que son secretores y no secretores. Los pacientes secretores son estos pacientes que secretan defensas. Algunas veces ustedes ven ver niños que están sentados en la cancha, en el piso, sin pañal y no les pasa absolutamente nada. Y otras personas que tienen muchísimos cuidados y a pesar de todos esos cuidados tienen infecciones urinarias. Entonces, ahí estamos hablando de estos pacientes que son considerados secretores o no secretores. Entonces, esto es importante tener presente, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de secretar o no secretar defensas. El otro tema que es importante entender son factores de virulencia que tienen las propias bacterias. Las bacterias, la Escherichia coli, tiene estos pseudópodos o fimbrias que son unas estructuras que permiten que estas bacterias se adhieran al urotelio. Entonces, normalmente tenemos dos tipos de fimbria, estas fimbrias tipo 1 que se llaman manosas sensibles y las fimbrias tipo P que se llaman manosas resistentes. ¿Cuál es la característica? Normalmente con la orina, voy a volver después a esta diapositiva, se eliminan estas sustancias que son unas proteínas que se llama la proteína de Tannhorst-Fal. Esta proteína de Tannhorst-Fal se sintetiza en la porción ascendente del asa de Henle y es una proteína rica en manosa. Entonces, esta estructura se va eliminando con la orina y cuando encuentra una Escherichia coli con fimbrias de tipo 1, estas fimbrias son ávidas por esta manosa, se adhieren a la proteína de Tannhorst-Fal y evita que se adhiera al urotelio. Entonces, un mecanismo de defensa y se salen estas bacterias con la orina. En cambio, las fimbrias de tipo P son manosas resistentes, vale decir, son bacterias que sus fimbrias no se unen a la proteína de Tannhorst-Fal y estas se tienden a adherir al urotelio y eventualmente pueden subir hacia arriba y producir cuadros de tipo pielonefritis. Por otro lado, las bacterias tienen estos antígenos K que son antifagocíticos y tienen también hemolicinas que son citotóxicas. En general, lo que podemos también entender es que los huéspedes, o sea, las personas, tenemos mecanismos de defensa y uno de ellos es el flujo urinario. En la medida que los pacientes toman más líquido, orinan más veces en el día, este es un mecanismo de protección, ya que estas bacterias que entran dentro de la vía urinaria se reproducen. La Escherichia coli se reproduce aproximadamente cada 20 minutos. Entonces, si entraron 100, a la hora son 300 y a la mañana siguiente son 100,000 colonias. Entonces, lo que hay que insistir con los pacientes es que ingieran líquido. Entonces, esto va a obligarlas a hacer pipí. Entonces, el flujo urinario nos protege. También la osmolaridad de la orina, la urea, la disminución del pH son factores que nos protegen. También tenemos interferones, interleuquinas que nos protegen, la proteína de Tannhorst-Fal. Pero ¿qué pasa si esto se supera? En general, estas bacterias se unen al urotelio, lo invaden, se replican y en algunos momentos pueden condicionar exfoliación del urotelio y esta exfoliación del urotelio en algunas condiciones puede dar lugar a que los pacientes presenten hematuria. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados a esta bacteria? Básicamente las relaciones sexuales frecuentes son un factor de riesgo.
Cuando los pacientes tienen parejas nuevas o parejas múltiples, son otro factor de riesgo. El uso de diafragmas o espermicidas, en las mujeres mayores las deficiencias estrogénicas, pacientes que tienen antecedentes de cirugías urogenitales, también las anomalías congénitas, ya hablamos de las valvas de uretra posterior, pero en los niños o las niñas, el reflujo vesicureteral es una condición de malformación congénita, probablemente la más común, y los pacientes que tienen antecedentes de diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los hombres? Ya hablamos en los niños, estas valvas de uretra posterior, también el propucio es un factor de riesgo para producir infecciones urinarias. Pero la otra cosa es que hoy día la actividad sexual anal, heterosexual, se ha vuelto bastante común y hoy día es algo que tú tienes que, digamos, investigar, porque a veces es la causa que tanto hombres como mujeres puedan tener infecciones urinarias. Y por otro lado, en la medida que el hombre va creciendo, va teniendo un crecimiento de su próstata y el crecimiento de su próstata produce retención urinaria y la retención urinaria infección. En las mujeres, ¿cuándo son más frecuentes las infecciones urinarias? En la infancia, durante sus primeras relaciones, en su etapa sexualmente activa, durante el embarazo, en la menopausia, después de los 70 años. En conclusión, en la mujer las infecciones urinarias son más frecuentes durante toda su vida, ¿no? En la mujer posmenopáusica, mujer mayor, digamos, hay un déficit hormonal y cuando uno examina a estas pacientes, uno mira su genital y tiene una característica, uno lo ve, es un genital pálido, no este genital rosado característico, ¿no? Esto es por deficiencia de hormonas. Si los pacientes han tenido historia de infecciones antes de la menopausia, también es otra. Ya les hablé de esta condición genética de estatus no secretor. Y obviamente en las mujeres adultas pueden aparecer factores anatómicos como incontinencia por hipermovilidad de la uretra, la presencia de prolapsos genitales o la presencia asociada o no a los prolapsos de residuos postmiccionales aumentados que terminan siendo una causa de infección. ¿Cuál es la etiología? Esto es lo que dice la literatura y en general son lo más común, la Escherichia coli, Klebsiella proteus dentro de los gram negativos y los enterococos dentro de los gram positivos. Pero una cosa que creo que es importante es que las instituciones donde uno trabaja o en los lugares donde uno viva, uno tenga más o menos una referencia de cuáles son los gérmenes más comunes. En el lugar donde yo trabajo, definitivamente la Escherichia coli es número 1 y Klebsiella es número 2. Enterococos número 3, Proteus número 4 y los enterobacterias en un quinto lugar y después la cifra va aumentando. Pero hay que generar cuáles son los gérmenes que más están produciendo y después hay que mirar cuál es la sensibilidad de esos gérmenes a los antibióticos con los que nosotros estamos acostumbrados a utilizar y tratar estas infecciones. Un concepto que quiero insistir y repetir, porque esto es algo súper importante, se llama bacteriuria sintomática. Y la bacteriuria sintomática es una condición súper común, es la presencia de bacterias en la orina de una persona sin síntomas. O sea, tú has tomado de forma adecuada una muestra de orina en una paciente que está asintomática y el cultivo te sale positivo. A estas pacientes no deben ser llamadas infecciones urinarias y no deben ser tratados con antibióticos, excepto cuando las pacientes están embarazadas, porque esto puede condicionar infecciones urinarias reales después en estas embarazadas y genera la posibilidad de generar productos de bajo peso al nacer o puede condicionar partos prematuros o abortos en algunos casos. Siempre previo a procedimientos urológicos endoscópicos hay que hacer, o sea, si vas a hacer, no sé, una cirugía de un quiste de epidídimo, no tiene sentido estar tratando una bacteriuria, o sea, no es todos los procedimientos, son los endoscópicos cuando entras a la vía urinaria. En los trasplantados renales y en los pacientes neutropénicos. A estos pacientes se los trata, al resto de los pacientes. Bacteriuria no se llama infección y no debe ser tratado. Sigo insistiendo con lo mismo. Entonces, la bacteriuria es un individuo sin síntomas. Estas son las guías de la Asociación Europea. Sin síntomas del tracto y se define por una muestra de chorro medio con un desarrollo de más de 100.000 colonias, 2 muestras consecutivas
en una mujer y en el hombre una sola. Entonces, no realizar detección o tratar bacteriuria sintomática. Esta es una fuerza de recomendación alta. No hacerla ni en pacientes diabéticos, ni posmenopáusicas, ni en edad avanzada, ni en pacientes trasplantados. Hay que evitar el estar haciendo diagnóstico de bacteriuria sintomática. Y la cosa importante, realizar detección y tratar bacteriuria antes de procedimientos urológicos donde exista posibilidad de ruptura de mucosas, básicamente son los procedimientos endoscópicos, y realizar detección y tratar bacteriuria sintomática en mujeres embarazadas con tratamiento. ¿Con qué se tratan las mujeres? En líneas generales, yo considero que las alternativas son la fosfomicina, pueden ser cefalosporinas o puede ser nitrofurantoína. La nitrofurantoína hay que evitar durante las últimas semanas del embarazo y las primeras por el tema de lactancia porque condiciona anemia hemolítica en los recién nacidos. Entonces, estas infecciones del tracto urinario que se llaman cistitis están limitadas a la vejiga y normalmente comprometen su superficie mucosa. ¿Y cuál es el cuadro clínico que tienen las pacientes? Las pacientes van a tener síntomas de almacenamiento o irritativos. Disuria, vale decir dolor al orinar, por la quiebra, orinan muchas veces en el día, nicturia muchas veces en la noche, pueden tener urgencia miccional, pueden tener tenesmo vesical, que es esta sensación de ir, orinar y quedar con esta sensación de que no se ha vaciado bien la vejiga. Por otro lado, los pacientes pueden tener dolor en el hipogastrio o vulvar o un dolor sacro también. O eventualmente también los pacientes a veces refieren que la orina está concentrada y fétida y un porcentaje de los pacientes también pueden presentar hematuria. Entonces, este es el cuadro clínico de una paciente con infección urinaria. Obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial y ver si no tiene una vaginitis o una uretritis o un síndrome de vejiga dolorosa, cistitis intersticial, que se caracteriza por todas estas molestias de larga data. En general, las molestias aumentan cuando la vejiga se llena, estos síndromes de vejiga dolorosa, y disminuyen un poco cuando la paciente orina, pero cuando les pides exámenes de orina, los exámenes de orina son en general normales. Las enfermedades pélvicas inflamatorias por otro lado, y la otra cosa es la litiasis. En los niños, la fiebre inexplicable, sobre todo en menores de 2 meses a 2 años, hay que considerar la posibilidad de que puedan tener una infección del tracto urinario inferior. El gran problema con los niños, sobre todo en los niños menores de 5 años, es que las infecciones urinarias febriles dejan cicatrices en los riñones. Entonces, estos procesos febriles no diagnosticados en realidad son pielonefritis y en estos niños en crecimiento y desarrollo, estas pielonefritis condicionan cicatrices. Este examen que están viendo acá a la derecha, ¿están viendo mi flecha, chicos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, estas muescas que están viendo en el riñón son cicatrices. Y estas cicatrices son procesos que dejan los riñones pielonefríticos crónicos, disminuyen la función. Y estos niños, cuando son adultos, a veces hacen hipertensión arterial de origen renal. Entonces, en los niños, las infecciones urinarias febriles hay que diagnosticarlas, hay que tratarlas, hay que mantenerlos con profilaxis a estos niños. Este es un mensaje que me gustaría que lo tengan claro. Y a estos niños hay que derivarlos con profilaxis hasta que el urólogo los estudie. Y todos esos niños deben ser estudiados. Entonces, a veces en un primer episodio de estas infecciones, 9% ya quedan con cicatrices y si han pasado 4 episodios febriles, hasta el 60% van a tener estas cicatrices, ¿no? Entonces, estas cicatrices pueden tomar años en desarrollarse y siempre, ojo, niños de menos de 5 años con infecciones urinarias febriles deben ser diagnosticados, deben ser tratados, posteriormente profilaxis antibiótica y derivados al urólogo para que los estudie. ¿Cómo se toma la muestra en los adultos? Lo ideal es la primera muestra de la mañana, pero esto es algo que tengo también claro. Yo atiendo la consulta a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Si mi paciente a las 9 de la noche viene con un síntomas de almacenamiento, síntomas irritativos y tiene un cuadro sospechoso de infección urinaria, yo en ese momento mando al laboratorio, en ese momento cultivan su orina, inicio tratamiento en forma precoz.
Así evito que la paciente pase toda la noche hasta la mañana siguiente para tomar la primera muestra de la mañana. Y el otro tema es que en general lo ideal es que sea la primera orina de la mañana, pero hay que hacer una higiene de la región perineal. Debe tomarse una muestra a media micción, utilizar un frasco estéril. Hoy día tenemos frascos estériles en la farmacia, ya no podemos estar haciendo hervir frascos de vidrio y llevar al laboratorio lo antes posible. Y si eventualmente uno vive lejos o se va a demorar en ir, deja el laboratorio, la muestra de orina en el refrigerador hasta que lleva o dentro de una bolsa y alrededor del frasco unos hielos para mantener la muestra refrigerada. Entonces, en líneas generales, uno puede tomar la orina de distintas maneras. Sobre todo, lo ideal es esta micción espontánea, previo aseo, como hemos comentado. Estas bolsas colectoras me gustaría que se acostumbren a olvidarlas porque realmente no son las bolsas estériles y estamos recolectando bacterias que están en la región alrededor del genital y no necesariamente lo que está pasando por dentro. Y en algunas condiciones tomamos a través de sonda o hacemos punciones directas que cuando hablemos de niños vamos a referir. Entonces, siempre lavar el genital de forma bien cuidadosa, con abundante cantidad de agua y jabón. El lavado es externo, no tiene que introducirse en la mujer nada en vagina. Se lava con agua que corre, se enjuaga, se seca y posteriormente la paciente separa sus labios, orina un primer chorro en el baño, corta y el segundo chorro en el frasco. En el hombre tiene que retraer su prepucio, lavar, enjuagar, secar, orina un primer chorro y el segundo chorro en un frasco estéril. ¿Por qué es difícil en los niños? Porque si usan estos dispositivos que no son estériles, no es lo mejor. Entonces yo siempre a los papás les hablo de tres posibilidades. Les digo, la mejor es hacerles una punción, los papás se quieren morir. La otra alternativa es colocarles una sonda. Y la tercera es al acecho. Vale decir, los papás lo lavan, lo enjuagan, papá y mamá están atentos, hidratando al niño. Va a llegar un momento donde empieza a orinar, abren las piernitas y toman la muestra. No es lo ideal, pero es mejor que las bolsas colectoras de orina. Entonces, las bolsas, la muestra al acecho tiene una frecuencia de contaminación del 20, pero menos que la bolsa que tiene 40. Depende del operador y de la colaboración. A veces es difícil, pero no hay riesgos para el paciente. Hay que entender que los niños tienen anomalías. Hace un momento les hablaba de reflujo vesicureterales. Algunos tienen obstrucciones, duplicaciones ureterales o cicatrices renales. ¿Y qué exámenes debemos pedir? Las guías te dicen que a veces tú puedes iniciar tratamientos empíricos. Hoy en Bolivia yo recomiendo no hacerlo por la cantidad de bacterias multiresistentes que tenemos. Entonces yo pienso que hay que hacer un examen general de orina y siempre hay que hacer un cultivo de orina. Entonces estas tiras reactivas te dan siempre información. Si en la tira aparecen nitritos, que solamente aparecen el 25%, pero si aparece, 94 a 100% tienen. Estamos hablando de sensibilidad y especificidad. En cambio, los leucocitos en la orina aparecen en una proporción un poco mayor, del 57 al 95%, y si están, la especificidad vale decir que hay infección, 98%. Cuando miramos un examen en microscopio de orina con orina centrifugada, vamos a encontrar que es normal tener menos de 4 leucocitos, más de 5 hablamos de leucocituria, más de 10 piuria, ¿no? Y esto tiene una altísima sensibilidad y especificidad para ver infecciones. Y hoy mi recomendación es que se hagan siempre cultivos, y los cultivos son positivos cuando tienen más de 100,000 unidades formadoras de colonias de bacterias, entonces esto es lo que hay que hacer. Entonces, una vez que nosotros hemos iniciado, hemos tomado muestra, hemos obviamente visto a la paciente o al paciente, hemos hecho anamnesis, hemos visto antecedentes, lo hemos examinado. Una cosa que quiero comentar es que en líneas generales, esta es una cosa que tiene que ver con el examen físico, en líneas generales, es excepcional que tú necesites estar valorando genitales de hombre o de mujer para hacer diagnóstico de una infección urinaria, a no ser que uno esté sospechando que la paciente tiene algún otro problema, como una leucorrea que te refiera a una enfermedad pélvica inflamatoria. Yo en general a esos pacientes, en general, evito el hacer examen genital porque no te aporta gran información.
El otro tema es con qué vamos a tratar. Los antibióticos son necesarios, pero hay que mirar efectividad y hay que mirar también seguridad, ¿no? Entonces, la elección debe estar en relación al espectro de actividad, la eficacia, reacciones adversas, resistencia, dosis y costo. Creo que esto es importante que tengamos que todos estos factores son los que definen. Me encanta esta gráfica porque aparece un medicamento que se descubrió más o menos en 1952 y que sigue muy vigente, que quiero que lo recuerden. La nitrofurantoína probablemente debe ser hoy la primera elección para tratar infecciones urinarias bajas. Y les voy a mostrar un poco cómo va la sensibilidad en nuestro medio. Estas son quinolonas no floradas y aquí tenemos quinolonas floradas. Hoy día altísima resistencia, más de 70% de resistencia. La fosfomicina que ya apareció a mediados de los 90, en Cochabamba la tuvimos, desapareció y ha vuelto a aparecer. Ojalá no las empiecen a recetar indiscriminadamente en las farmacias como sucede acá y vamos a tener una alternativa. Y el sulfametoxazol y trimetopin tiene casi 2/3 de resistencia, o sea, casi el 66-68% son resistentes. Y las quinolonas, las cefalosporinas, en general, las de tercera generación, en general tienen una sensibilidad de casi 66-68%. Entonces, es importante que sepamos qué es lo que pasa con los pacientes para poder, ver con qué antibiótico los tratamos. Entonces, de esto les estaba hablando. Esto deberían tener todas las instituciones. Esta es la institución donde yo trabajo y más o menos podemos mirar qué es lo que pasa. Les hablaba de la nitrofurantoína, 90% de sensibilidad y fue descubierta en 1955. Las quinolonas a fines de los 80 y miren la sensibilidad de las quinolonas, su resistencia de las quinolonas, ¿dónde está? Ciprofloxacino, ¿dónde lo tengo? Aquí está, 28% de sensibilidad, 72% de resistencia. Lo mismo, el ácido nalidíxico, que es otra quinolona, tiene lo mismo. Las cefalosporinas, en general, sensibilidad del 66%. Me parece que uno debe tener esta gráfica clara porque en general esto es lo que está sucediendo en Cochabamba, hemos podido extrapolar. El otro antibiótico que hay que mirar es la micacina, que es un aminoglucósido, 75%, y la micacina tiene 99%. Y los carbapenemes, meropenem y imipenem, casi 100% de sensibilidad. Piperacilina y tazobactam, 88%. Entonces, esto es básicamente lo que está sucediendo en Cochabamba. ¿Qué nos dicen las guías de la Asociación Americana de Urología? Que como en una cistitis no complicada, la primera línea nitrofurantoína, estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo con el sulfametoxazol, como les he dicho, y tampoco con el ciprofloxacino como alternativo. Sí pueden ser cefalosporinas o sí puede ser fosfomicina. ¿Qué pasa con las guías europeas? En general te vuelven a hablar fosfomicina y nitrofurantoína, con lo que estoy de acuerdo, y alternativa cefalosporina. Me gusta más la guía europea y no sulfametoxazol ni trimetopin. Entonces, las guías del 2021, recomendada terapia, recetar fosfomicina o pimecilina o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea para la cistitis no complicada en mujeres. Y también te dicen utilizar aminopenicilinas o fluoroquinolanas para tratar cistitis no complicada y estos son grados de recomendación hoy fuertes. ¿Qué dice Sanford Guide? Sanford Guide es una guía de antibióticos que creo que vale la pena que se empiecen a familiarizar y usar. Primera alternativa, sulfametoxazol, no estoy de acuerdo, pero sí nitrofurantoína. Y segunda alternativa, fosfomicina, y te habla de las quinolonas con las que no estoy de acuerdo compartir, y eventualmente cefalosporinas. En los adultos, en los varones, te está hablando también de estas alternativas. En general tiene buena llegada a próstata el sulfametoxazol y las quinolonas, pero me parece que es una infección urinaria baja, sigue siendo la nitrofurantoína o cefalosporinas alternativas. Este es la última que habla el New England Journal sobre infecciones urinarias no complicadas y la nitrofurantoína sigue estando ahí, la fosfomicina, y olvídense del sulfametoxazol y trimetoprim y de las quinolonas, ¿no? Olvídense de esos. La otra pregunta es cuánto tiempo tratar, y este metaanálisis te dice que 3 días de tratamiento antibiótico son similar a 5 a 10 días en mejorar síntomas y curar durante una infección urinaria, el tratamiento de una infección urinaria no complicada. Entonces, en general, 3 días
puede que sea una alternativa suficiente. Así estás evitando que estés sensibilizando bacterias y tengas más multiresistencia, estás evitando efectos secundarios y estás evitando costos. ¿Qué pasa cuando hay infecciones urinarias recurrentes, que son definidas como cuando en 6 meses tienes más de dos o más infecciones, o en un año 3 o más infecciones? Estas pacientes que tienen esta cantidad de infecciones, yo creo que hay cosas de orden general que hay que explicarles primero. Primero, líquido. La segunda cosa es higiene. La tercera cosa es mejor utilizar ropa de algodón. Estos calzoncitos que se entran a la conciencia no me parecen que sean los mejores. Se les puede recomendar un poco de arándano y ver cómo van los pacientes. Entonces, en líneas generales, esto es lo que hay que hacer. Y si estas pacientes, a pesar de eso, tienen, hay que también indagar en mujeres si estas infecciones están dadas después de actividad sexual. Muchas veces vienen las pacientes y me dicen, doctor, estoy con mi esposo o con mi pareja y al día siguiente estoy mal. Entonces a ellas se les da una cosa que se llama profilaxis poscoital, que vamos a hablar en una diapositiva, pero en estas otras que tienen infecciones recurrentes, dejas por periodos más largos. La poscoital, tú puedes utilizar cefalosporinas o nitrofurantoína, tienen actividad sexual, terminan su relación, hacen pipí, recomendar que se laven. La tercera cosa, una dosis de nitrofurantoína de 50 o 100 miligramos, y en general con eso las pacientes no tienen problema. Y las otras, en general, siempre nitrofurantoína como alternativa de dejar, o pueden ser cefalosporinas. En general, yo no dejo ni sulfamethoxazol ni quinolonas, pero nitrofurantoína probablemente es lo que más. Y dejamos 3 meses seguidos de esta nitrofurantoína, todas las noches. Si no hay infecciones, después la dejamos interdiario por otros 3 meses y suspendemos y vemos qué pasa. La nitrofurantoína es altamente eficiente. Muchas veces los pacientes en los 6 meses no tienen ni una infección, la gran mayoría, y están bien, pero tampoco podemos extender indefinidamente como algunas pacientes las tienen, porque hay un porcentaje de pacientes que toman en forma crónica la nitrofurantoína y pueden evolucionar estos pacientes a una fibrosis pulmonar. Ese es un efecto secundario de este medicamento. Esto es algo que veo todos los días hoy en mi consulta, ¿no? Mandas a un laboratorio, 85 leucocitos por campo, flora regular cantidad, y cuando miras son estas Escherichia coli multiresistentes, como están viendo acá, que tienen estos mecanismos de resistencia de beta-lactamasa de espectro extendido y son sensibles en general a amicacina, en general a aminoglucósidos, imipenem y nitrofurantoína. Entonces, esto es lo que estamos viendo. ¿Y esto es producto de qué? Es producto de que los pacientes se automedican, no toman las dosis adecuadas. La otra cosa, no toman el tiempo adecuado. La segunda razón es que los pacientes hoy día van a las farmacias, y este es uno de los pocos países en el mundo donde tú puedes ir y comprar medicamentos sin ningún tipo de receta, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que empezar a combatir. El otro tema es que no hay pues una coherencia donde encuentras antibióticos que cuestan 1 peso y otro que cuestan 15. Estos medicamentos que a veces traen de la India o de algunos países, no sabemos exactamente qué calidad de medicamentos, cómo están el principio activo, las concentraciones que deben tener. Entonces deben haber diferencias entre uno de 15 y 1 peso. Y el otro tema es que hoy en el mundo de la avicultura, a los pollos les inyectan, por ejemplo, quinolonas para el tema de prevención de salmonela, y esto está condicionando que esos pollos tengan estas Escherichia coli multiresistentes, y cuando algún rato los consumimos, esos animales, estamos metiendo dentro de nuestra flora intestinal estas bacterias multiresistentes. Entonces, esto es algo muy común de ver hoy día. Entonces, ya les hablé, la gran mayoría de las cepas son la Escherichia coli. En general, cuando miramos, la gran mayoría de las infecciones en el lugar donde yo trabajo son mujeres. Cuando tú miras, perdón, esto era de pacientes ambulatorios, son la gran mayoría, hospitalizados 27, estas son mujeres 76%, y la gran mayoría están sobre los 40 años, ¿no? El 64% de los pacientes están en este grupo.
Y mecanismos de resistencia, fíjense que la gran mayoría de los pacientes tienen algún grado de resistencia. Solamente el 9% de los pacientes no tienen ningún mecanismo de resistencia. La Escherichia coli representa el 81.44% y esta es la sensibilidad de los antibióticos que ya hemos comentado. Pero en segundo lugar está la Klebsiella. Y acá tenemos que entender que hay algunos antibióticos para Klebsiella que son mejores. En general sigue siendo la micastina, sigue siendo el imipenem, sigue siendo piperacillina y tazobactam, pero la gentamicina también está, pero funcionan menos las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, probablemente con estos pacientes tú podrías partir, si es por violar, con amoxicilina con ácido clavulánico como alternativa. Los enterococos fecales en general funcionan bien ampicilina y sulbactam, también la nitrofurantoína y la vancomicina, otras alternativas, y las quinolonas como 50% de sensibilidad. El Proteus en general, amicacina muy sensible, imipenem muy sensible, piperacillina y tazobactam. Las cefalosporinas como 60% y amoxicilina con ácido clavulámico 70%. Entonces, no me voy a detener demasiado. Esto simplemente es para mostrarles que este es un trabajo que hizo hace varios años el Hospital Viedma, que básicamente mostraba lo mismo que teníamos nosotros. Escherichia coli 81%, Klebsiella, si sumas las dos, casi lo mismo que nosotros. Ellos tienen Pseudomonas en tercer lugar, que es una bacteria bien compleja de tratar. Y estos son los pacientes hospitalizados, su resistencia a antibióticos. Entonces, si me permiten que algo deberían tener como hacerle un screenshot a su pantalla, es esto para que vean la sensibilidad y que estén tratando de forma adecuada a los pacientes. Vamos a pasar, en los minutos que nos queda, a hablar algo sobre la infección urinaria alta, complicada y no complicada. Y en general, la infección del riñón que usualmente resulta del viaje de la infección de la vejiga al uréter y luego al riñón. Esto se considera una enfermedad que se llama pielonefritis. Y la incidencia anual en los Estados Unidos es de 450,000 a 1.130.000 casos por año. Y en el mundo hay entre 10 y 25 millones de pacientes tienen infecciones llamadas pielonefritis aguda. Y de este universo de pacientes, el 20% requieren hospitalización. La mortalidad de esta enfermedad sigue habiendo, y sobre todo cuando está complicada como pielonefritis enfisematosa, que se presenta en general en pacientes diabéticos, vamos a comentar algo más adelante, o cuando tienen los pacientes abscesos perirrenales, que también se presentan entre 20 y 50% de mortalidad, tienen estos pacientes, a pesar del mundo en el que vivimos con más acceso, más recursos y más antibióticos. Entonces, como la infección urinaria baja, la pielonefritis aguda también se habla de infección no complicada y complicada, ¿no? La no complicada es cuando no hay alteraciones ni funcionales ni estructurales, y la complicada es cuando puedes tener anormalidades estructurales o funcionales, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico de la pielonefritis? La condición número uno es que el paciente tiene que tener fiebre, o sea, no hay pielonefritis sin fiebre, ¿no? El otro tema es que los pacientes consultan y tienen dolor lumbar. Asociado a esto pueden tener náuseas y vómitos. No se olviden que la inervación del estómago y del riñón viene del mismo lugar, por lo tanto puede aparecer. Y los pacientes pueden tener también síntomas de una infección urinaria baja, disuria, polaquiuria, nituria, urgencia, tenesmo. La otra característica, los pacientes tienen compromiso de su estado general. Entonces, cuando uno está frente a esto, fiebre, dolor lumbar y síntomas irritativos, debe pensar como primera alternativa que está frente a una pielonefritis aguda. Pero tener presente también que un 20% o más de los pacientes no tienen síntomas urinarios. Entonces, este es lo último que se habló hace unos años sobre una pielonefritis aguda, y ahí muestra un caso clínico, New England Journal of Medicine. Entonces, para que vean un poco cómo se presenta, mujer de 35 años, tiene urgencia, disuria, fiebre, malestar, náusea y dolor en el flanco. Entonces, si miramos, tiene síntomas urinarios irritativos, tiene fiebre y tiene dolor lumbar y tiene náuseas. O sea, las 4 cosas que hemos hablado. Ella ha tenido un viaje reciente a la India y ha estado con diarrea que fue tratada con ciprofloxacino. Y cuando llega a la consulta, la paciente tiene 105/90, un pulso de 110, la temperatura 38,6. Entonces tiene fiebre y su presión arterial
está ahí, no sé si está con tendencia a un poco estar baja, ¿no? Dolor suprapúbico y en el flanco, su examen de sangre leucocitosis de con 16.500 blancos, su creatinina un poco alta y su examen de orina tiene leucocitos y nitritos. Entonces, siempre entender que las pielonefritis son infecciones urinarias severas, o sea, hay que tomar atención porque se pueden complicar. Y lo primero con estos pacientes es que tienes que tener una sospecha clínica. Debes sospechar que tu paciente tuvo una infección urinaria. Hay que hacer investigación de los factores de riesgo que estén condicionando estas infecciones, ver si el paciente es diabético, si tiene antecedente de litiasis, si es monorreno, hay que mirar. Y siempre hay que demostrar la infección urinaria, y esto es hacer un urocultivo. Entonces, es central en el tratamiento de la pielonefritis aguda el hacer un cultivo de orina, es el estándar de oro. Obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades febriles que pueden estar ocasionando dolor y náuseas, como la colecistitis, apendicitis, litiasis complicada, una lumbalgia, trombosis de la vena renal, enfermedad pélvicas inflamatorias, prostatitis. La Escherichia coli en general sigue siendo la bacteria más común y en segundo lugar Klebsiella y Staphylococcus. Entonces, en líneas generales, esto es lo que te dice el Sanford Guide. En general, las enterobacterias, Escherichia, Klebsiella y Proteus son las más comunes. En segundo lugar, los enterococos, sobre todo en pacientes mayores o previo uso de antibióticos. Y en los pacientes que han recibido previamente antibióticos, hay que pensar que puede haber pseudomona o también se han hecho una manipulación del tracto. Y esto es lo que vemos, 85, cepas BLE, multiresistentes con enorme frecuencia. Entonces, vamos a volver, no quiero entrar en este detalle de la literatura, sino mostrar a lo que pasa en general en el lugar donde yo trabajo. No se olviden, la gran mayoría de estas infecciones ambulatorias que están no intrahospitalarias, 81% son por Escherichia coli. Y la pregunta es, ¿estos pacientes necesitan hospitalizar? No siempre. Yo diría que un 20%, 30% van a necesitar hospitalización, el resto puede ir a la casa. Cuando tú los ves que están muy decaídos, incapacidad para tolerar la vía oral, o cuando el paciente tiene una infección urinaria que tú ves que está complicada porque tiene diabetes, o porque es un paciente anciano, o porque es un niño, o porque está embarazada, o porque es un niño, un paciente que tiene antecedentes de una estenosis del uréter, o tiene un catéter doble J, esos pacientes es mejor que tú los hospitalices. Cuando no estás seguro de tu diagnóstico, o cuando tú estás viendo que tu paciente está muy comprometido, con fiebre, dolor y marcada debilidad, está embarazado o tiene otras comorbilidades, a estos pacientes es mejor dejarlos en el hospital. El diagnóstico por imágenes en general no está indicado, a no ser que el paciente tenga datos de un shock séptico. Y hoy, digamos, yo les digo lo que veo en mi práctica diaria, con frecuencia pides una ecografía, es normal, haz una tomografía y te tienen cuenta sorprendido de que hay un absceso renal. Entonces, partir con una eco, pero si no hay que hacer una tomografía si es que tú ves que tu paciente no está mejorando. Entonces, si tu paciente tiene infectado por gérmenes inusuales, litiasis, o tú estás viendo 72 horas de antibiótico y tu paciente sigue igual, o decae, o son pacientes varones que no tienen antecedentes de actividad sexual anal, o niños febriles, es mejor a todos estos pacientes estudiarlos. Y hemos hablado de la sensibilidad de los antibióticos, que es lo que recomiendan las guías de tratamiento empírico LAR. Esto es up to date. Quinolonas, que yo diría que no hay que utilizar como primera alternativa. Y como segunda alternativa, sulfamethoxazol, trimetoprim, cefalosporina o amoxicilina. En general, yo creo que no son la mejor alternativa para nuestro medio, Un comentario súper importante que quiero hacerles es que en las pielonefritis no se puede dejar nitrofurantoína. La razón por la que no se debe dejar nitrofurantoína es porque no se impregna esto en el parénquima, llega al sistema colector y se elimina con la orina. Entonces no es el antibiótico de elección. Tratamiento empírico parenteral te habla de cefalosporinas, que es una alternativa, y te sigue hablando de quinolonas. Yo recomiendo en nuestro medio, que tal vez ese es el mensaje que hay que hacer, utilizar como primera alternativa aminoglucósidos. Puede ser gentamicina o puede ser amicacina. Amicacina, 1 gramo endovenoso cada 24 horas. Siempre es bueno medir aclaramiento de creatinina. Esta es una de las cosas, el Sanford Guide
tiene unas tablas que tú puedes calcular el aclaramiento de creatinina y la segunda cosa, dejar en función a su aclaramiento de creatinina la dosis que corresponda. Entonces, no se puede dar dosis más altas. Entonces, a veces uno ve y dice, esta paciente tiene 0,8 de creatinina, su función es renal, pero tiene 78 años y pesa 42 kilos y mide 1,40. Entonces, esas pacientes probablemente tengan un grado 2 de insuficiencia renal a pesar de tener una creatinina de 0,8. Entonces, hay que adecuar la dosis al peso y a la talla, a la edad y al valor de la creatinina. Entonces, para mí, la primera alternativa de dejar son aminoglucósidos. Si dejas gentamicina, puedes dejar 160 miligramos cada 24. Y en general yo asocio a una cefalosporina, pero ya dijimos, el estándar, el pilar primario es que el paciente tenga un general de orina y un urocultivo como pilar del manejo de estos pacientes. Entonces, en la pielonefritis aguda, esto es lo que te dice Sanford Guide, utilizar quinolonas, estoy de acuerdo más con ceftriaxona, o eventualmente hoy el ertapenem, que tiene la ventaja que en algún grupo de pacientes multiresistentes se deja una vez al día en vía endovenosa, a diferencia del meropenem que se deja cada 8 horas o el imipenem cada 6 horas. Dentro de alternativas, aquí te están hablando de ertapenem o aminoglucósidos como alternativa. Yo sigo insistiendo que no debemos pensar en sulfametoxazol y trimestoprim. Eventualmente la cefixima es una alternativa interesante, o en pacientes sensibles que tienen Protus, Klebsiella, eventualmente amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Cuánto tiempo hay que tratar? 7 días y la respuesta es bueno y se puede extender esto hasta 14 días, ¿no? Entonces esto es importante. No quiero insistir más en esta diapositiva porque está hablando ahí de las quinolonas. Ahora, algunas veces estas pielonefritis se pueden complicar y se complican a pionefrotis, a pielonefritis enfisematosa, abscesos renales, abscesos perirrenales o necrosis papilares. Y vamos a hablar algunas cosas. Entonces, algunas veces pedimos una ecografía y hay alguna sospecha, pedimos una tomografía y se confirma que el paciente tiene un absceso renal. Entonces, estos pacientes hay que cultivarlos, observarlos, irlos tratando con antibióticos, hacer seguimiento y ver. Y si no mejora el compromiso, a veces hay que ir y drenar esos abscesos. Este es un paciente con una pielonefritis enfisematosa y es la presencia de gas dentro del sistema colector. Entonces, en líneas generales, esto es muy común en los pacientes diabéticos, tienen extremada gravedad, hay que derivar prontamente esta vía urinaria, cultivar esa orina y dar tratamientos y eventualmente muchas veces estos pacientes pueden terminar en nefrectomía. Acá estás viendo otra pielonefritis enfisematosa que no solamente tiene eso, sino que tiene problemas a nivel del mediastino, con un neumomediastino, y aquí están viendo el riñón lleno de gas y todo el gas alrededor del riñón. Este paciente es un paciente al que hay que operar en forma pronta, drenar toda esta estructura, porque si no lo vas a perder, y casi con seguridad es un paciente diabético. La necrosis papilar estas son las papilas, y cuando se amputan estas papilas, en general, esto es un dato de gravedad, es una patología que le da mucha gravedad. Se ve en gente que abusa analgésicos y es diabético y tiene cuadros de fiebre, dolor lumbar, y cuando cultivas la orina y haces estudios de imagen, esto es lo que puedes ver. En algunas ocasiones, estas infecciones pueden evolucionar hacia la pionefrosis, que es la presencia de pus dentro del sistema colector. Entonces, en algunas ocasiones drenamos la pus colocando un catéter doble J, pero en ocasiones hay que entrar, abrir, drenar y sacar el riñón. Acá en este video lo que ustedes pueden ver es una pionefrosis. Aquí se ha puesto un catéter doble J y esto que están viendo que está saliendo como colino es pus que está bajando desde el riñón. Entonces esa es una pionefrosis y este paciente, digamos, con eso se drena la vía urinaria, obviamente se cultiva esta orina y se dejan antibióticos. En algunas ocasiones los pacientes pueden tener complicaciones y complicaciones como presencia de cálculos. En este caso, en la imagen aquí a la derecha, es una estenosis de la unión ureteropiélica. Si estos pacientes tienen infecciones, se deben considerar complicadas. Eventualmente hay que colocar doble J y en su momento, una vez que pasa la infección, resolver esta patología haciendo una plastía de la unión ureteropiélica.
Siempre cuidado con las mujeres embarazadas que estén con infecciones urinarias febriles. Hay que tratarlas, en general cefalosporina, se cultiva siempre la orina. No se olviden, eso es lo central en el manejo de estos pacientes. Obviamente hay que hacerles hemogramas, hay que hacerles la presencia de proteína C reactiva, mirar la eritrosedimentación y monitorizar la función renal, ir viendo cómo van las pacientes. Lo mismo con los niños, ya hemos hablado que estos niños tienen cicatrices en los riñones, dejan cicatrices y los ancianos por su fragilidad. No se olviden de los pacientes diabéticos, son pacientes de más riesgo y las manifestaciones va a ser básicamente lo mismo que hablamos en la no complicada, pero mayor compromiso del estado general de estos pacientes. Entonces las bacterias a veces cambian, ya no hay tanta Escherichia coli, empieza a haber Citrobacter, Pseudomonas, Enterococos, sigue siendo el pilar de oro el tratamiento y en general estos pacientes hay que siempre hospitalizar, reposos antipiréticos, analgéticos, antieméticos, líquidos parenterales y en algunas ocasiones estos pacientes empiezan a hacer shock sépticos, tienen que ir a unidades de cuidados intensivos, hacerles invadirlos a los pacientes y eventualmente van a necesitar drogas vasoactivas que ayuden a mejorar la presión arterial como medicamentos en estos pacientes complicados, eventualmente cultivas la orina y probablemente yo partiría con un aminoglucósido y una cefalosporina, y si eventualmente veo más compromiso, eventualmente puedes utilizar un carbapenem, ertapenem, meropenem, imipenem. Esto ya hemos comentado de las bacterias, Escherichia coli, cuáles son los gérmenes, esto hemos comentado, no se olviden de la sensibilidad de las diferentes bacterias, entender que las infecciones complicadas agudas también pueden presentar bacteriemia sepsis y eventualmente pueden llegar a la disfunción de órganos, al shock, a la insuficiencia renal y eventualmente incluso a la muerte. Es más probable que las complicaciones ocurran en pacientes que tengan obstrucciones, instrumentaciones, anomalías o en pacientes de edad avanzada o con diabetes mellitus. Entonces, no se olvide de estas condiciones. Los ancianos y los diabéticos siempre tienen problemas más complejos. Vean y valoren si hay antecedentes de instrumentación de la vía urinaria. Esta es una pionefrosis, el tratamiento, estos abscesos, a veces hay que puncionarlos, el tratamiento de estos pacientes de estos abscesos renales múltiples, a veces pacientes con cálculos, hay que dejar estos catéteres que son doble J y si no se puede colocar, hacer una punción directa al riñón y dejar una sonda de nefrostomía. Estas son las guías de la Asociación Europea, pero ya hemos hablado, siguen hablando de quinolonas que no vamos a insistir. Entonces, a mí me parece que la micacina y las cefalosporinas de tercera generación son las alternativas y después tenemos los carbapenémicos. Entonces, ojo con los pacientes, hay que ver si tienen historia o evidencia de complicaciones como obstrucciones litos, si no están respondiendo al tratamiento, si son pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, y siempre estén mirando la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. El tratamiento en general es entre 14 y 21 días. Y tengo 2 minutos para terminar la clase. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguna pregunta y podamos terminar la clase. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? Doctor, en el caso de uso de catéter, ¿qué profiláctico se da? Ninguno, ¿O qué antibiótico se da? ninguno, doctora. Ese es un concepto que ya no se utiliza. No es paciente con sonda, paciente con antibiótico. No es así. Hoy día tienes que tener cuidados de sonda, líquido, higiene. Ni siquiera la sonda antes la cambiábamos cada 2 semanas, 3 semanas. Hoy día es cada que es necesario. Hay gente del grupo de pacientes que yo veo que tiene una condición cultural un poquito más alta. 6 semanas, 7 semanas cambio la sonda. Si tú tienes otros pacientes que los ves a las 2 semanas, su sonda está mugrienta, se la cambiarás antes. Pero en general, el mismo concepto de bacteriuria sintomática. No hay síntomas, no hay antibióticos. Hay síntomas, cultiva la orina y trata. Pero buena tu pregunta. Está bien lo que has preguntado, doctor. Te llamo en 2 minutos. Estoy terminando mi clase.
Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, tengo yo una pregunta. Eh, Como usted ha mencionado, la resistencia, o sea, el tratamiento de primera línea, que no son ni los betalactámicos ni las quinolonas, si se trata de un paciente pediátrico, es decir, que antes no ha recibido antibióticos, ¿se podría dar los o sea, los betalactámicos serían de primera línea o sí serían Vuelvo a los, decirle lo que les he dicho. Buena tu pregunta también, doctora. Hay que tratarlas, o sea, primero hay que cultivar estas orinas. No se olviden de eso, por favor. Hoy hay que cultivar la orina. Una vez que cultivan la orina, identificas. Una alternativa es partir con cefalosporinas. Hoy los pediatras están usando mucho cefixima, tiene como 66% de sensibilidad. Otra alternativa es nitrofurantoína si es una infección urinaria baja. Si es una infección urinaria alta y el paciente no está muy comprometido, tú lo ves bien, puedes mantenerlo con cefalosporinas y vas viendo. Si eventualmente ves que se está comprometiendo y está con una infección urinaria alta y complicada, eventualmente yo le agregaría un aminoglucósido. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos queda 30 segundos. ¿No hay más preguntas? Ya, yo he estado con mil cosas, chicos. Les pido disculpas por la clase de ayer, pero ando con mi cabeza metida en mil cosas y ayer me olvidé. Pero hoy día hemos sido más rápido, hemos tocado los dos temas. Creo que hemos dado una visión general de este tema y creo que tengo clase con ustedes el viernes, o sea que nos volvemos a ver el viernes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, todo, gracias. Buenas noches, doctor.